Noche, estamos en la clase número 24, no homilética, del tercer año, así que mandamos un saludo a todos los hermanos que nos acompañan y vamos a estar ya entrando en la clase, orando a Dios y entregándole este tiempo, ¿no? Hacemos una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hacemos una oración para entregarte este tiempo de la clase y vamos a desarrollar con tu ayuda, con tu guía y dirección. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos presida, ilumine cada corazón, cualquier lugar desde donde nos están acompañando, los hermanos, los amigos de las redes, pidiéndote también por los hermanos que están presentes. Señor, en tu nombre nos hemos convocado hoy y vamos a estar avanzando, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Puede tomar su asiento. Bueno, yo voy a dar la clase. Recordamos que habíamos marcado para hoy una ofrenda especial de amor de los alumnos, bueno, los que están presentes y los de las redes, que pueden enviar, ¿no es cierto?, también la ofrenda si siente su corazón. La clase es gratuita, nunca hemos cobrado nada, pero en verdad, bueno, a veces se dificulta, ¿no? Por eso queremos de tanto en tanto. Creo que en este año hicimos una sola vez, si no me equivoco, hasta la segunda vez y ya estamos casi terminando, ¿no?, el tercer año. Así que en el amor de Dios, después, al finalizar, vamos a hacer esta ofrenda y los hermanos que han recibido bendición a través de la pantalla, también puede comunicarse, buscar la manera de enviar, se puede hacer un depósito también, bueno, que son muy pocos los que lo hacen, ¿no? Pero de todas maneras siempre Dios nos sustenta y no nos deja faltar, ¿no? Pero bueno, si quiere ser bendecido también tiene que sembrar, ¿no? Bien, vamos a continuar con el tema. Estamos ya dando los pasos finales. Tenemos todavía algunos puntos, pero estamos ya recorriendo la finalización del tema, ¿no?, de homilética. Bien, habíamos visto algo sobre el arreglo de un sermón, varios tipos, ¿no?, varias formas, la forma de buscar material. Después vimos, ¿no es cierto?, cómo desglosar, sometiendo el texto, sometiendo el tema a diversas preguntas. Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Preguntarnos respecto a cada palabra del texto, después respecto a las frases y por último respecto a cómo ese texto nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Que también eso nos da el material, ¿no? Nos da los elementos para conformar un mensaje. Después la última pregunta que nos hacemos, el texto, cómo influye o cómo afecta a los oyentes. ¿Cómo me afecta a mí y cómo afecta a los oyentes, ¿no? ¿Qué le quiero inculcar a los oyentes? ¿Cómo se puede aplicar respecto a los oyentes que no son creyentes, a los que son creyentes? Todas estas preguntas que yo me someto al texto, me concede el material o me concede los elementos para conformar el mensaje, ¿no? Después fuimos viendo cómo se arregla un bosquejo, cómo se arregla para desarrollar un mensaje. Ahí vimos cómo usar las ilustraciones, cómo hacer la introducción. Todo eso lo va a tener en el estudio, ¿no? Yo estoy haciendo un resumen. Bueno, nos hemos quedado, hemos llegado a la clase pasada a lo que eran sermones expositivos. Este es el que toma un texto muy largo de la Biblia, puede estar basado sobre un capítulo o dos. Estos ya son historia, ¿no? Por eso se dice expositivo,
porque ya se trata de exponer una historia. No todos los capítulos se prestan a esto, porque ya lo expliqué en la clase pasada, hay capítulos que tratan 4, 5, 6 temas, entonces no se presta para esto. Pero por ejemplo, cuando tomamos una historia o tomamos una parábola, entonces ahí se puede dar que esa historia o esa parábola ocupe todo un capítulo, ocupe varios versículos. Entonces ahí sí se puede hacer un mensaje expositivo, ¿no? Se expone un capítulo, una historia, una parábola, que son una serie de versículos que tienen un pensamiento, que tienen una enseñanza. Podemos ir a cuando Elías, ¿no es cierto?, es arrebatado en el carro de fuego, las últimas instancias con su discípulo Eliseo. Podemos ir a la historia de Naamán, cuando va buscando sanidad de la lepra a la casa del profeta Eliseo. Bueno, la historia de David cuando vence a Goliat, cuando enfrenta a Goliat, ¿no? Son historias que pueden resumir varios capítulos. Entonces ahí, como es una historia, yo puedo hacer un mensaje expositivo, ¿no? Puedo ir recorriendo esa historia, es decir, tomar todo lo que encierra esa historia. Muchas veces cuando hay varios temas en un capítulo, no da para esta forma de predicación. Ahí sería para un estudio bíblico. Cuando un capítulo encierra varios temas doctrinarios, ahí la única manera de utilizarlo es dando un estudio bíblico. ¿Qué cosa que hacen algunos predicadores que se olvidan que están en un culto y tienen que predicar un mensaje y comienzan a recorrer la Biblia y dan un estudio? Y esto en un culto se hace demasiado pesado. No está bueno para un estudio como estamos haciendo hoy, pero no para un mensaje de un culto. No puedo entrar en 6, 7 temas y buscamos en Génesis, buscamos en Éxodo, y buscamos en Gálatas y nos vamos a Apocalipsis, ¿no? Esto es muy cansador, ¿no?, para los oyentes y no produce nada, ¿no? Esto es para hacer un estudio para creyentes que ya son maduros, ¿no? Después llegamos a los sermones narrativos. Estos sermones que también son expositivos porque cuenta una historia bíblica o una parábola. Lo primero que tiene que hacer el predicador es al preparar una clase de sermón como este, es leer el relato con suma atención, anotando los hechos que más interesan o que contengan alguna aplicación práctica. Si vamos a las parábolas, nunca hay que olvidar que una parábola contiene una o dos verdades centrales y lo demás es adorno, porque la parábola es una comparación, una figura retórica. Entonces, hay una cantidad de elementos que conforman, que hacen el marco de la historia, pero que no dicen nada. Yo le contaba, creo que en la clase pasada, ¿no?, la insistencia a la oración, cuando el Señor dice, hablando sobre la insistencia de la oración, ¿no?, que un amigo recibe visita de madrugada, no tiene que poner adelante y le pide al vecino que si le puede dar algunos panes. Lo levanta, el vecino está en la cama con sus hijos y él le levanta de la cama y le da los panes. Y dijo el Señor, no se lo da por ser amigo, se lo da por la importunidad, porque lo despertó, lo levantó, se tuvo que atender la puerta, el que él estaba llamando allí, entonces ya está, ya perdió el sueño, ya se tuvo que incomodar, entonces dice que por la importunidad le termina dando los panes. Y esto hablaba sobre la insistencia de la oración. Ahora, hay un montón de adornos de esta historia que yo no puedo tomar como verdades ni como doctrina. Yo no puedo decir Dios está en la cama,
junto con sus hijos, y hay que insistir y golpear la puerta bastante para despertarlo, porque si no, no nos contesta. No, esto es un delirio, porque Dios no está en la cama, Dios no duerme, Dios no se cansa con cansancio, y Dios no es sordo para que yo tenga que golpear alguna puerta, el cielo no tiene puerta, bueno, un montón de cosas. Son adornos, ¿no? Son el complemento de una historia que encierra una verdad. La insistencia de orar, de perseverar en la oración hasta que Dios conteste. Esa es la verdad. Lo demás, si yo me derivo por la rama, estoy metiéndome en una fantasía, ¿no? Es la parábola del mayordomo injusto, la parábola del juez injusto, que también habla sobre la insistencia de la oración. Sé que el juez no temía a Dios, no temía a los hombres, no obedecía a la ley, pero había una viuda que todos los días iba al estudio y le decía, hazme justicia con mi adversario. Dice que el juez terminó tomando el caso y haciendo justicia, no porque quisiera ser un buen juez o temiera a Dios, que si era injusto Dios actuara con él, sino que le hace justicia para sacársela de encima. Dice la historia, para que esta viuda no me muela, no me aburra, todos los días estaba en la oficina, para sacármela de encima le voy a hacer justicia. También ahí yo no puedo decir que Dios es un juez injusto, que Dios responde porque para no cansarse de mí. No, eso ya es fantasía. En la parábola todo eso es complemento. La verdad que encierra esa historia es la insistencia en la oración. Punto. ¿No? Otras cosas son imaginaciones mías, ¿no? Porque vuelvo a decir, es como el mayordomo infiel. ¿Cuál es la verdad que encierra la parábola del mayordomo infiel? El mayordomo deshonesto, el mayordomo que defraudó las cuentas de su patrón para hacerse de amigo cuando lo despedían, para que me reciban en las casas. Adulteró las deudas que había la gente que tenía con su patrón. Es un fraude, es deshonestidad, ¿no? Pero ¿por qué cuenta esta historia? Para centralizar esa historia en la astucia que debe tener un hijo de Dios para ganar almas, para invertir en el reino de los cielos, para que con los recursos materiales que Dios nos da, que la misma parábola dice, ganancia deshonesta, riquezas injustas, lo mal habido, ¿no? Que son las cosas de este mundo, ¿no? Los recursos de este mundo, ¿no? Que podamos usar con inteligencia para invertir en el reino de Dios. Esa es la verdad que centraliza esa parábola. Después, que el mayordomo era infiel, que era deshonesto, que no podemos hacer fraude, no podemos hacer fraude. Si yo agarro esta figura retórica para probar estas barbaridades o para, ¿no es cierto?, señalar lo que es el marco de la historia, lo que complementa la historia, que no tiene nada de espiritual ni nada de verdades espirituales, ¿no? Son el complemento de la historia. ¿Me entiende? Entonces cuando vamos a una parábola tenemos que descubrir cuáles son las verdades que encierra, para qué se graficó, para qué se presentó esa figura, ¿no? Para centralizar en una verdad. Y hablamos de la higuera que el Señor maldijo, ¿no? ¿Cuál es la verdad que encierra? La verdad que encierra no son las hojas, no son las ramas, no son las raíces. La verdad que encierra es que buscó fruto y no lo halló. Punto. Lo otro es el delirio que puede tener un predicador de decir, bueno, buscó entre las hojas y tenía muchas hojas y tenía muchas ramitas. No. Eso ya es imaginación. La verdad que encierra es buscó fruto y no lo halló. Y maldijo la higuera, ¿no? Y así todas las historias
Tenemos por eso que leerla bien y ver qué materias o qué mensaje contiene. Y para eso hay que estudiar, leer y releer, ¿no es cierto?, para ver qué aplicación tiene espiritual, ¿no? Por ejemplo, preguntándonos por qué pronunció Jesús esta parábola, ¿no? ¿Qué puedo descubrir en los contextos, leyendo un poquito más abajo, más arriba, por qué el Señor va a presentar esa figura? ¿Qué enseñanza tiene para los creyentes? ¿Qué enseñanza tiene para los no creyentes? Anotar las palabras principales de la narración, buscar el significado espiritual. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Ahí tendría que anotar sembrador, semilla, terreno, espina, pedregales, aves, enemigo, ¿no? Todos esos son los puntos principales de la parábola del sembrador. Entonces entiendo cómo aplicarlo a los no creyentes, cómo aplicarlo a los creyentes. ¿Qué verdades encierra la parábola del sembrador? Cada uno, ¿no? Siempre mirando en el terreno espiritual. Si se tratara de una historia del Antiguo Testamento, como ser Naamán, la historia de Naamán, el general sirio leproso que viaja a Jerusalén a entrevistar al profeta Eliseo para ser sanado de su enfermedad. Leyendo esta historia, si voy a hacer un sermón expositivo, narrativo, tengo que ver las palabras clave de esta historia, que serían la lepra, el profeta, los criados, el rey, el Jordán, la limpieza de la lepra. Y aplicando el sistema de pregunta que le decía antes, nos preguntamos, ¿qué simboliza la lepra? ¿Qué representa? ¿Quién era el profeta? ¿A quién puede representar? Así cada uno de los personajes nos preguntamos por qué fue así la conducta de general. ¿Qué papel jugaba la criada que le convenció para obedecer y zambullirse en el Jordán, ¿no? ¿Cuál es el papel de la sirvienta? ¿No? Con esta respuesta atesoramos material como para desarrollar un sermón narrativo sobre esta historia. Entonces, cuando encuentra una historia o una parábola, tiene que atacarle, bombardearle con preguntas. Y la respuesta a esas preguntas le van a dar el material. Y después anotar los puntos principales que toca la historia. Vuelvo a decir, en la lepra de Naamán, la lepra, el rey, el Jordán, las recomendaciones que traía de Siria, ¿no es cierto? ¿Por qué le mandó a zambullirse 7 veces en el Jordán? ¿Por qué no fueron 3 veces? ¿Por qué no fue una vez? ¿Por qué no fueron 10 veces? ¿Por qué tenía que ser 7? ¿Por qué tenía que ser el Jordán y no otro lado? Bueno, hacemos todas estas preguntas y eso nos da material suficiente para desarrollar. ¿Qué verdades espirituales encierra? No entrar en el misticismo, porque si entramos a delirar en el misticismo, decir, bueno, entramos como los brasileros que traen en una dama juana agua del Jordán para venderla acá a los enfermos. Eso es misticismo, que ni siquiera sabemos si es agua del Jordán o agua de la canilla, pero bueno, ¿no? Eso es misticismo. O 7, ¿no? Pase por el manto, bajo del manto, pase 7 veces, ¿no? Porque el 7 parece que no, eran 7, podía haber sido 8, podía haber sido 3, podía haber sido 4. El 7 no tiene nada de mágico, ni tiene nada de divino. Representa algo, pero no es una fórmula, ¿no? Y le mandó 7 porque podía haber dicho 8 veces y podía haberle dicho, en vez de el agua del Jordán, podía haber sido el río Nilo, estaba cerca, podía haberlo mandado al Nilo, andá y sumergite en el Nilo 7 veces. O podía haberle dicho, hacé salto rana
7 saltorranas, o colgate de la rama de ese árbol 7 veces. El tema era la obediencia y la humillación de un hombre soberbio, a dar órdenes, un hombre que pensaba, ¿no? Tenía ya programado cómo Dios tenía que obrar con él y con su lepra, porque él dijo, el profeta saldrá, levantará la mano, me pondrá la mano en la cabeza y yo me voy limpio. Y el profeta ni se levantó, ni oró, ni puso la mano en la cabeza. Dijo, zambúllete en el Jordán 7 veces. No, yo suelo contar, porque hay un misticismo en el universo evangélico, ¿no? Es como escupir los ojos de un ciego, porque el Señor en alguna oportunidad con saliva hizo barro, puso en los ojos de un ciego y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, ¿no? Pero tenemos otro ciego como Bartimeo que clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor dijo, ¿qué quiere que te haga? Que recobres la vista, como creíste te sea hecho. No oró, no lo tocó, no reprendió espíritu de ceguera, nada. Como creíste te sea hecho. Y en el momento Bartimeo recibió la vista. ¿Por qué con Bartimeo hace así? ¿Y por qué con el otro ciego escupe en el polvo de la tierra, hace barro, le unta los ojos y le dice, lavate en el estanque Siloé y recuperarás la vista? ¿No? Yo suelo decir, los leprosos, vino un leproso, se arrodilló delante del Señor y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tampoco no hizo ni una oración. Dijo el Señor, quiero, sé limpio. En el momento se le fue la lepra. Al otro día vinieron 10 leprosos. Señor, ¿no? Porque corrió la noticia de lo que habían hecho con su colega. Señor, límpianos. ¿Qué hace el Señor? Y se vayan y muéstrense a los sacerdotes y serán limpios. Cuando la ley estaba terminando, cuando el sacerdocio iba a ser abolido, esos rituales iban a desaparecer porque entraba la gracia. ¿Por qué el Señor lo manda a los sacerdotes para ser limpios? ¿Por qué no hace como el otro leproso, diciendo, quiero, sean limpios? ¿No? Estas situaciones, como el milagro de Naamán, son situaciones específicas para gente específica. Gente que necesitaba obedecer. Y hay gente que no necesita obedecer porque Dios conoce el corazón. No, gente que no necesita ese proceso. Pero hay gente que tiene que despojarse del orgullo, despojarse de la soberbia. Hay gente que tiene que humillarse porque no conoce lo que es la humillación. Entonces Dios hace esas cosas raras, ¿no? El poder de Dios es el mismo. Los milagros lo hace Dios, no es el barro, no es la saliva, no es el número 7, no es el agua del Jordán. Porque si no terminamos con los brasileros trayendo piedrita de Jerusalén para tener en casa. A mí me regalaron un cascotito de Jerusalén, lo tengo en casa. No sé si es de Jerusalén o del corralón de acá a la vuelta, no sé. Pero alguien me dijo, guardalo porque esta piedra la trajeron de Jerusalén. No, primero usted se imagina subir al avión con una bolsa de piedra o con una damajuana de agua. No puede llevar, ni en la bodega. No puede llevar estas cosas. Menos en un lugar turístico como Jerusalén, te toca una piedrita y le cortan los dedos. Porque acá usted se va a la catarata del Iguazú, que está lleno de plantas, y los cuatís salen a comer de su mano, y los tucanes están al lado suyo ahí para que le puede tocar el pico, pero usted no puede traerse un tucán, ni puede sacar una orquídea maravillosa. Mi esposa cuando va se queda enamorada, cuelgan las orquídeas al lado de la pasarela, pero usted toca una orquídea de esa, le cortan los dedos, porque están los guardaparques, está la seguridad. Si cada turista se lleva una orquídea, en 2 meses desaparece el paisaje. Quedan los depredadores, ¿no?
Si se llevan los cuatíes y los tucanes, desaparece el medio ambiente. Entonces, Jerusalén, que es un lugar turístico mundial, ¿te cree que va a ir a juntar piedritas del sepulcro para traer en el avión a Argentina y repartirla a la gente? No, eso por otro lado. Pero vamos a lo místico, ¿no? No tiene nada que ver ni el agua del Jordán, ni el jardín de las olivas. Traemos aceite del jardín de las olivas. Lo compraron en Jumbo, lo compraron en el día, ¿no? Y después lo envasan en unos frasquitos y se lo venden a la pobre gente crédula, que piensa que si se unge con ese aceite se sana, se le van los males, se le van los demonios, ungen las paredes, ungen la cama. Y ese aceite que lo hicieron acá a la vuelta, ¿no? La fábrica, y a veces trucho. No tiene nada que ver, son situaciones específicas para tratar con personas específicas. Vuelvo a decir, hay un ciego que el Señor ni lo toca, que es Bartimeo, y le dice, conforme creíste te sea hecho. Y el tipo recupera la vista. Y hay otro ciego, que el Señor le tiene que untar los ojos con barro, y lo tienen que llevar de la mano, y tienen que preguntar dónde está el estanque de Siloé, no sé cuántos kilómetros caminó para llegar, y tiene que lavarse con el agua de ese estanque, si no, no pasaba nada. ¿Por qué tan complicado? Porque ese tipo tenía una estructura mental, o tenía una posición emocional que necesitaba tratamiento. Como yo siempre cuento el caso de Jorge, ¿no? Que lo he contado en mi congregación muchas veces, uno de mis obreros que recién pasaba con nosotros y venía con una estructura de donde había estado antes. Entonces se enfermó muy mal, con fiebre, en la madrugada me mandó a llamar que el pastor que venga a orar. Trabajaba y al otro día tenía que trabajar, no podía ir a trabajar por el estado de salud. Y como yo estaba en un tratamiento, porque él era contrario de los médicos, medio místico, también venía de otras congregaciones, tenía un misticismo, no quería llevar a la criatura al médico porque el médico de él era el Señor. Y yo recuerdo que vine sin Biblia, sin aceite, sin nada. Me senté en la cama, volaba de fiebre. No oré por él, no leí la Biblia, no lo ungí con aceite. Y le dije a la hermana que está ahí presente, la viuda, porque está con el Señor el hermano, le dije, prepárale un té bien cargado, con limón, si tiene un poquito de miel, póngale una cucharada de miel y dele que tome. Y me fui, sin orar, sin leer la Biblia. Me carneó mal toda esa noche, ¿no? ¿Qué clase de pastor? Mandar un yuyo, porque era como que yo era un brujo que le mandé un yuyo, ¿no? ¿Cómo mandar un yuyo? ¿No? Y no oró, no me ungió con aceite, no leyó la Biblia. Bueno, me carneó bastante, pero la enfermedad de él siguió empeorando. Y cuando ya se la vio mal cerca del amanecer, dobló el brazo en la pulseada, porque él estaba pulseando, ¿no? Y la pulseada era por falta de obediencia, no porque el té yo no le estaba mandando, le hubiera mandado, hágale una manzana al horno, le hubiera dicho, córtele una naranja y dele que coma una naranja. No era importante lo que yo le mandé. La importancia era el trato de Dios con su carácter, con su estructura mental, con su idea, llevarlo a la obediencia y a la humillación. Porque si no obedecía, se moría o lo internaba. Por ahí en la madrugada dijo, prepara el té que mandó el pastor. Tomó el té y al otro día se fue a trabajar, sano. No le sanó el té. Ya le digo, no eran las 7 zambullidas de Naamán en el Jordán. Podía haberle dicho 3 zambullidas. Podía haberle dicho, andate al río Nilo, o andate en esa laguna. No
No era importante el lugar, no era importante el número 7, no era importante el ejercicio de meterse 7 veces, era importante quebrar la estructura, que él ya tenía todo como tenía que funcionar. Ella vino ¿no? Y vino con el orgullo y la prepotencia, con recomendaciones del rey de Siria, que el profeta, por ser el personaje que era, el profeta iba a orar y él se iba a volver sano a Siria. Y él no oró, no le predicó, no leyó la Biblia, no le ungió con aceite, ni se levantó donde, no sé si estaba tomando mate amargo, no sé si había, pero ni se levantó de donde estaba sentado. Dijo, zambúllete en el Jordán 7 veces y será limpio. El tipo zapateó, porque dijo, hay ríos más limpios, mejores ríos en mi nación que ese río sucio. No, y que soy criatura para zambullirme 7 veces. ¿No? Esas estructuras tienen que ser derrumbadas para que Dios haga. ¿No? Y había una estructura en el ciego que el Señor le pone barro en los ojos. El barro no tenía ni un poder, la saliva no tenía ni un poder y el estanque del Siloé no tenía ningún poder. Era la humillación y la obediencia que este hombre necesitaba para que Dios operara. ¿No? Y eso a veces lo que no entendemos y encontramos predicadores escupiendo los ojos de la gente. Yo una vez en la Plaza 11 había un predicador y tenía una cantidad de gente así. Yo lo conté también varias veces. Había una rueda de gente y él estaba predicando con un altavoz. Y yo iba a hacer unos trámites y cuando lo vi me acerqué y estaba esperando que termine para darle un abrazo, felicitarle, decirle yo también soy cristiano, porque una valentía, ¿no? Estaba solito el tipo. Entonces estaba esperando que termine su ministración para saludarle, identificarme. Y entonces hubo gente que pidió oración por los ojos, por los oídos, por el estómago. Entonces le hizo pasar y empezó a escupirle los ojos, las orejas a la gente, a escupirle, literalmente, a escupirle. ¿No? Y cuando yo vi eso, me fui cantando bajito. Digo, este no lo conozco, no tengo nada que ver con este. No, porque es una ignorancia, porque no se puede establecer doctrina de situaciones específicas, casos especiales, únicos, con gente única, a la cual Dios necesita algo especial para quebrantar los conceptos, las estructuras, los pensamientos ya programados que le obligan a Dios a hacer como Él piensa. Porque yo sé que Dios va a ser así. Y Dios no se puede estructurar. No, Dios hace como le da la gana. Entonces, cuando venimos con esa estructura, Dios la tiene que derrumbar y nos tiene que llevar a la obediencia y a la humillación, no a la discusión y del razonamiento. Porque si los antiguos hubieran razonado y hubieran discutido, nunca Dios los hubiera usado. Porque a alguno le ha pedido cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y obedecieron. Acuérdese de Jeremías, el profeta Jeremías, tenía que desnudarse, andar desnudo por el pueblo, tenía que ponerse una canga de buey arriba del pescuezo y andar, ¿no? Tenía que comprar un cinto de lino, enterrarlo, tenía que comprar una vasija, mandó a comprar un terreno, o sea, le mandó a casarse con una prostituta y tener hijos que no eran de él. Eran hijos del adulterio, hijos de fornicación, los llama la Biblia. 3 hijos tiene de fornicación. Así que la mujer lo engañaba porque era una prostituta y se quedaba embarazada y él tenía que hacerse cargo. Tiene 3 hijos que no son de él. No, finalmente la mujer le abandona. No, se va tras los amantes porque los amantes le daban dinero, compraban ropa, le decían regalos. Él se queda solo y Dios le manda a que la recupere.
llega a la casa no como sirvienta, sino como mujer, como esposa. Esto era una locura. Era antes una locura y una locura ahora. Pero ¿cómo aquellos hombres obedecieron? Sin cuestionar lo que Dios, porque si es el tiempo actual, decimos, no, esto Dios no me puede pedir una cosa así. Esto no es de Dios. Y ni estamos por mover un dedo, menos por una mujer que me metió 3 hijos ajenos. ¿No? Y se me fue de casa. Y anduvo, dice, hambreada, despreciada, enferma. Y ahora que está enferma y vieja y arruinada, Dios me dice, anda a recuperarla. Y traerla a tu casa como esposa. ¿No? Y tiene que pagar, porque estaba siendo vendida en un mercado de esclavos. Nadie daba 3 centavos por ella. Y Dios le dice, cómprala. Y él tiene que pagar para recuperar a esa mujer infiel, adúltera, ¿no? Entonces, cosas que Dios le pedía a aquellos hombres que no tienen un razonamiento o un sentido común. Va contra todo el razonamiento humano. Pero la obediencia lleva a no cuestionar a aquel que nos pide. Ellos no cuestionaban, ¿no? Entonces obedecía. Entonces, esas cosas raras que encontramos en los evangelios, va a encontrar un sordo mudo que el Señor le dice, sea abierto, epatra, y comienza a hablar. Sordo mudo. Y hay otro sordo mudo que le hace abrir la boca y le escupe adentro. Te dice, qué asco. Imagínense la mamá, trae tu niñito que tartamudo o que no habla, y el pastor le escupe y se abre la boca y le escupe. La mamá lo araña y hay que sacarla, los bomberos le tienen que sacar al pastor de las manos. No, pues es un asqueroso. Le traje para que ore mi hijo y le escupió adentro. Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Y por qué con otro sordo mudo simplemente dijo sea abierto? Ni oró siquiera. Porque las personas, padre, madre, que estaban en la necesidad, necesitaban de estructurarse, necesitaban rendirse, necesitaban humillarse. Vaya a saber, Dios conoce los corazones, ¿no? Porque una mamá que trae el hijo y el pastor le escupe adentro de la garganta, para no dañarle se va a tener que humillar, va a tener que decir no entiendo lo que hizo, pero por alguna razón lo hizo, Dios sabrá. ¿No? Entonces hay un montón de cosas que Dios trata antes del milagro. Porque Dios está más interesado en el carácter de las personas que en los milagros. Nosotros nos enfocamos en el milagro. Hay mucha gente que recibió milagro, jamás pisó la iglesia. Gente que fue sacada de la muerte y nunca pisó un culto. Yo tengo personas que Dios resucitó, que estaban muertas y nunca le vimos en un culto. Que fueron a las drogas, a la delincuencia, al mundo. Entonces, muchas veces Dios, si quiere salvar a alguien, quiere que alguien le sirva, trata con su mente, su razonamiento, sus emociones, y luego le sana o hace un milagro. Pero primero tiene que quebrar un montón de conceptos que muchas veces hay gente que trae. Y hay otra gente que no. Porque son gente que van a obedecer, son gente que se van a rendir, son gente que se van a entregar, gente que no va a cuestionar. Entonces Dios dijo, conforme creíste, te sea hecho. Sin ninguna cosa rara. Pero hay otros que tienen que hacer esa cosa rara que vuelvo a decir, en el caso de mi discípulo que está con el Señor, no fue el té, no fue el limón, no fue la miel. Yo podía decirle, cocínenle un zapallo a fuego lento y dele con cucharita. Y cuando le daba el zapallo se sanaba. ¿Me entiende? Era la obediencia y el quebrantamiento, la humillación, la rendición,
Hay mucha gente que está adentro del cajón para ser enterrado y no se rindió nunca. Tiene sus ideas, tiene sus conceptos, y si no viene de acuerdo a su idea, no le entra bala, porque ya está. Hay en la iglesia, ojo, estamos hablando de gente no creyente, pero hay gente creyente que... No, obreros, usted ha tenido obreros que tienen su estructura y si no viene, no pasa el filtro de su estructura. Miren, ni que le aparezca el arcángel Gabriel, le echan ray, le echan fli al arcángel, lo corren, porque no tiene una idea, un razonamiento. Naamán vino con un razonamiento. Yo dije, el profeta saldrá, levantará la mano, orará a su Dios, me pondrá la mano sobre mi cabeza y seré limpio. Cuando el profeta ni se movió de la silla y le dijo, lavate en el Jordán 7 veces, le dio un puchimbal en la quijada. Lo puso knockout, ¿no? Dijo, no, pero ¿qué es esto? Brujería, hechicería, que el 7 es mágico, que el Jordán, ¿qué tiene el Jordán? Que no tienen los ríos de mi pueblo. No, mucho más limpio, mucho mejor agua que esa agua sucia. Le convenció, ¿se acuerda? La criada. Dijo, Señor, si el profeta le mandara algo difícil, ¿no lo haría? Porque si a lo mejor le decía, súbete en el Sinaí y ayuna una semana, capaz el tipo, como lo veía espiritual, decía, no, vamos al Sinaí a ayunar. Pero como no entró dentro de la idea de él eso que le manda, dice, no, ya se estaba yendo. Y le convence la criada, pruebe, si ya vino, ya hizo el viaje. Es una pavada, si no sucede nada, se refresca un poco. Y lo convence y el tipo va al río Jordán y hace 7 veces la zambullida. Cuando se levanta la 7ª vez, la lepra había desaparecido. ¿No? ¿Entienden cómo es el procedimiento de Dios? ¿No? Con los seres humanos, ¿me entiende? ¿No? Para que la persona se convierta y haya una transformación y no presione, no le quiera ganar una pulseada a Dios. Porque Él es Dios. Y Él hace como Él quiere. Hay gente que hemos orado y Dios le ha sanado en el momento. Y hay gente que hemos orado y no pasó nada y se sanó en 3 meses. En un proceso largo y paciente. Hay gente que en el momento Dios hizo el milagro y después de la oración se fue libre. Y hay gente que hemos orado la misma oración que hemos hecho por el otro y no pasa nada. Y capaz después de 3 meses, de 4 meses, el médico le hace un estudio y no tiene más nada. Pero fue un proceso. Porque Dios en esos procesos trabaja con el carácter, trabaja con la mente, trabaja con las emociones de la persona. ¿Me entiende? Bien, seguimos. Nos fuimos, ¿no? Bueno, ahí tiene una estructura de la historia de Naamán, donde se puede hablar de la enfermedad del pecado, comparando la lepra, se puede aplicar a grandes y pequeños, a ricos y pobres, se puede hablar de cuál es la situación del hombre caído, la soberbia, el orgullo. Bueno, cuál es el final, ¿no? Si Dios no opera, cuál es el remedio infalible, ¿no? De qué manera el pecador es advertido por otros servidores de Dios, porque allí la criada fue una mensajera de Dios para el general. Después podemos hablar de las formas erróneas de lograr liberación, que no es por dinero, porque él traía regalos y dinero para el profeta, que el profeta rechaza. No es por influencia, porque él traía recomendaciones del rey de Siria para el rey de Israel, es decir, que por medio de las influencias
él fuera atendido de su mal, ¿no? No es por influencia, no es por otras cosas buenas o mejores que podamos hacer. Ahí podemos hablar de cuál es el método indispensable, que es la entrega, la obediencia, la humillación. Escuchar el mensaje con humildad, creerlo en el corazón y obedecer sin excusa y de un modo completo. Ahí tiene un esquema para desarrollar un mensaje tremendo con la historia de Naamán, ¿no? Bien, ahí vamos a la introducción. La introducción es la parte más importante de un mensaje, ¿no? Es la introducción y la conclusión, el cierre, ¿no? Porque con la introducción, con la conclusión llevamos a los oyentes a una decisión, a culminar con una decisión o con un propósito del oyente, ¿no? Por eso tiene que tener una conclusión y un cierre. Algunos comienzan con una nota de humor, pasando luego a la parte seria. Aún grandes predicadores usan este método. Y no es de censurar cuando el predicador sabe hacerlo, con mensura y con gracia. Porque si no se termina convirtiendo en un cuentachiste, en un comediante y no en un siervo de Dios, ¿no? Entonces, el humor hay que usarlo con mucha sabiduría, mucha prudencia. A veces es útil porque la gente se distiende y la gente viene, ¿no es cierto?, con preconcepto, viene estructurado, viene con temor, con vergüenza porque es nuevo, ¿no? Una nota de humor puede distender, puede conectar al predicador con la gente, ¿no? Pero tiene que ser prudente. Lo malo son las imitaciones de este proceder. Cuando vemos que a otro le funciona y queremos remediar esto, termina mal, porque si no nos es dado, quedamos desubicados. Esto tiene que ser dado, una gracia de Dios, que Dios le da a algunos predicadores, otros predicadores no tienen este método, ¿no? Es decir, hay predicadores que por su carácter no le cae mal este modo de despertar la atención. Pero hay de los predicadores que tratan de hacérselo gracioso y no lo son, hacen el ridículo, ¿no? Porque si no tiene eso que sea natural, no le pega, ¿no? Le queda desubicado. Entonces, si va a usar este método, hágalo con mucha cautela, porque es un terreno resbaladizo. Y no debe exagerar las frases graciosas, sino procurando atraer, despertar el interés de los que le oyen, ¿no? Es una manera de conectar a veces, ¿no? Y vuelvo a decir, de destructurar, ¿no? Y hacer una conexión con la gente. El asunto es despertar el interés. Nunca se debe servir la mesa de la predicación sin despertar el apetito de los oyentes. Hasta los restaurantes usan ese método, ¿no? Porque le traen un escabeche de berenjena, le traen un quesito para untar, mientras se prepara el menú en la cocina, ¿no? ¿Qué hacen? Le están despertando el hambre, para luego el plato principal, las entradas, que generalmente en un lugar de comida, la gente que va pide una entrada. Una manera de despertar el apetito. Y en la predicación es bueno despertar el interés de las personas con una buena introducción, para que el oyente se disponga a escuchar. A veces venimos distraídos, estamos distraídos, no podemos concentrarnos, entonces tiene que el que va a predicar tratar de cautivar el interés de la gente, que la gente le oiga, porque si no la gente, es lo mismo, entonces se perfila mejor los predicadores de la calle, ¿no? Y hay hermanos que van a predicar a la calle. Pero usted sabe, usted se va a la estación, los hermanos que van a la estación de Gravura, a la plaza. Yo prediqué muchos años en la calle, ¿no? Y uno tiene que tener una cancha porque la gente va,
La gente está cruzando la calle, la gente está por allá esperando el colectivo, la gente está en sus actividades cotidianas. Ahora yo le voy a predicar el mensaje del Evangelio. Primero que tengo que hacer es cautivar la atención de la gente. Porque si no, la gente sigue su camino, está mirando vidriera o están charlando entre ellos. Que menos me van a hacer caso, por más que tenga megáfono, van a ser a mí. Ahora, si yo cautivo la atención de la gente, lo mismo que hace en la radio. Yo le decía al hermano Julio que hace radio. Le daba una instrucción para los hermanos de la radio. Que si usted empieza con, ¿no es cierto?, con un texto bíblico y empieza, ¿no es cierto?, con una oración, ¿no? Hay gente que cambió de dial, apenas escuchó, porque no quiere escuchar algo religioso, entre comillas. Ahora, si usted le despierta la atención, ¿no? Mire lo que estamos viviendo en la sociedad, mire la violencia, mire el delito, mire a nuestros jóvenes en la droga, en la delincuencia, mire la falta de oportunidad de la juventud, ¿no? Te despierta, en la radio estoy hablando, la atención de un montón de gente que son temas que le interesa a la mayoría. Y usted le va llevando en ese tema, se informa, busca información, y le va llevando en ese tema. Mire lo que está aconteciendo en las primeras ciudades del mundo, mire lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, lo que sucede en las provincias, mire la tráfico de personas, la trata de la pedofilia, mire ¿no es cierto?, la pornografía en los celulares. Usted despierta la atención y luego usted le va llevando, ¿no es cierto?, a la palabra, para iluminarle con la palabra de Dios, ¿no?, de la situación y del remedio de esa situación y la búsqueda de Dios, ¿no?, para poder afrontar esos días. Pero si usted entró con las cosas de Dios y con un texto bíblico, y el que habita el abrigo, el Altísimo, morará bajo la... Yo escuché y cambié de dial, ¿no? Estoy poniéndome en el lugar de un inconverso. Yo volé. No voy a escuchar cumbia en otra radio, ¿no? Pero si me enganchan de entrada, ¿no? Es como un buen libro. Si un buen libro que usted va a leer no le engancha de entrada, lee 4 páginas y revolvió el libro. Ahora, si lo enganchó el libro con el argumento, con la historia, usted no duerme para ver cuál es el criminal, cuál es el asesino. Se lo tragan en la noche, ¿no?, de una película, una serie. Si no me engancha de entrada, me aburrió de entrada, 15 minutos y me aburrió, listo, no me interesa. Entonces, en la predicación es lo mismo, despertar el interés de los oyentes, ¿no? Y eso tiene que ver con una introducción de lo que usted va a decir. Entonces, cuando la gente le está prestando atención, en la calle mucho más. Porque en la calle yo suelo decirle, la gente es de tránsito, la gente va de paso. Usted no los tiene cautivos en un templo, en el templo entró y se sentó. Yo sé que hasta queda mal educado levantarse e irse. Algunos se la bancan, porque ya están cautivos, ¿no? Pero en una radio o en la calle, en una plaza, en una terminal, no están cautivos. A mí si me aburre, no me interesa lo que está diciendo el tipo, yo sigo caminando. Me desaparecí. Si me interesa, me paro. ¿No? Y no mucho tiempo porque estoy parado, no estoy sentado, no tengo aire acondicionado, no tengo calefacción si hace frío. No, estoy en mis diligencias. Quizás le preste atención 5 minutos, 7 minutos. No más de eso. Porque tengo que ir a comprar, porque tengo que llegar a casa, o tengo que ir al trabajo, o se me va el colectivo. Entonces la calle es un buen ejercicio para despertar la atención antes de decir algo. Enganchar, ¿no?, a la gente. En algún punto que le interese a la gente. A ver qué va a decir este tipo. Estamos en los últimos tiempos. Se acerca el fin.
Dios va a juzgar los pecados del mundo. Cuando la gente le despertó el interés, ahí usted le tiene 6 o 7 minutos para decir lo que tiene que decir, no más. No puede predicar como en la iglesia media hora, 1 hora. La gente está parada, la gente va yendo, la gente está de paso. Y la radio lo mismo. Si usted no me enganchó de entrada, yo moví la palanquita y me fui para Radio 10, Radio Rivadavia, cualquier otra radio. ¿Entiende? Me tiene que enganchar los primeros minutos del mensaje. Eso se llama la introducción, despertar el interés. Una de las mejores formas es la referencia de un hecho actual, un incidente que se haya publicado en los periódicos. Sin embargo, esta clase de introducción ofrece algunos peligros. Que la introducción tenga poca o ninguna relación con el mensaje y aparezca forzada, fuera de lugar. O que el predicador predique no la palabra, sino su propio comentario, su propio pensamiento en los sucesos, es decir, que ya se transforma en un comentador, en un periodista y no en un siervo del Señor, ¿no? La introducción tiene que ser una excusa nada más o un medio para atraer la atención de la gente, nada más. No estamos para hacer comentario periodístico, pero podemos usar un hecho, ¿no?, para atrapar la atención y después desarrollar el tema, cuidando de esos peligros que no quede desubicado. Otro método es explicar el origen del propio mensaje. Cómo Dios me dio ese mensaje para compartir, cómo recibí ese mensaje, ¿no?, para compartir con la iglesia. Esta es una introducción extraordinaria de la que no se debe abusar, porque no puede tener todos los sábados una revelación que le dio el Señor la noche anterior, y abusa, pierde, ¿no es cierto?, interés también. Una cosa que hay que saber usar, ¿no? Y lo mismo que las experiencias íntimas, pueden contar de vez en cuando, sobre todo si hay sinceridad, porque hay muchos fabuladores, imaginarios, ¿no?, que no, se le apareció un ángel, iba manejando el auto allá en la ruta, y se le sentó un ángel a la par y una luz iluminó el auto y paró el auto, ¿no? Bueno, de vez en cuando se puede asimilar una experiencia así, íntima del predicador, pero no aparezca ridículo y petulante. Cuando empieza a contar que siempre recibió una inspiración divina la noche anterior o el día anterior, ¿no? Esto ya entra en jactancia, espiritualoide, ¿no?, que ya parece que tiene el teléfono rojo directo con el cielo, ¿no?, y Dios le revela y Dios le muestra. Puede suceder y se puede usar este método, pero no se debe abusar. Se puede ponderar la verdad o la doctrina que pretendemos exponer. Se puede introducir también, ¿no?, exponiendo o presentando la verdad o la doctrina a la cual voy a tocar. Por ejemplo, la amistad con el mundo. Por ejemplo, las modas y la vanidad. Por ejemplo, el chisme, ¿no? Entonces, hago la introducción destacando la doctrina o el tema que voy a abordar. También una manera de introducirse. Tampoco se puede abusar de esta forma, ¿no? A veces se puede empezar con una introducción, sacarle el contexto, la ocasión en que se dijeron esas palabras, las circunstancias que rodeaban a ese texto, cuando se pronunció, en qué lugar, en qué forma. Ya termino, porque estamos sobre la hora. Ahí tenemos que llegar a la conclusión, al cierre.
Si empezar bien es importante, no lo es menos terminar bien y terminar a tiempo. Esto ya vamos a tener que hablar la clase que viene, ¿no? Los que no pueden aterrizar. No sé si no baja el tren de aterrizaje o el alerón, pero no pueden aterrizar, ¿no? Sobrevuelan y ya la gente se está parando para despedir y remontó de vuelta. Y se fue a 3.000 metros de altura. Y de repente viene aterrizando a la pista y usted se preparó ya tiene, vio como cuando llega el ómnibus, que ya la gente agarró la valija y ya se fue para el pasillo, o el tren cuando llega a la estación, ya la gente agarró el portafolio, lo que tenga, y ya está en la puerta, porque el tren está llegando, el ómnibus está llegando. Y lo mismo es el predicador cuando no sabe terminar. Parece que va a terminar y se fue para las nubes. De repente parece que va a bajar de vuelta y ya estamos es decir, juntando las cosas en el banco para irnos, pero le metió 20 minutos más. O le hace parar. Cuando usted le hace parar ya tiene la valija en la mano, ¿no? Pero le mete 20 minutos parado. Predica otro mensaje más. Le lee 2, 3 textos más. Y estamos todos parados. No termina, no sabe aterrizar. No sé si se le rompe el tren de aterrizaje, la pista no está preparada, pero no aterriza nunca. Bueno, eso se lo dejo para la clase que viene. Bien, oramos al Señor, ponemos de pie, Dios le bendiga. Cualquier duda me mandan los comentarios, ¿no es cierto? Y acuerde los cuestionarios, porque nos acercamos a otros cuestionarios, así que vaya completando para estar al día. Oramos al Señor, Dios le bendiga hasta el lunes que viene en la escuela bíblica, y ahora está la clase del pastor Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche, Señor, por acompañarnos. Gracias por la palabra, gracias, Señor, porque la palabra nos ilumina y da testimonio de ti. Señor, queremos ser conocedores y ser entendedores de la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Señor, bendice ahora a los oyentes, los hermanos de las redes, todos los amigos que nos acompañan, Señor, en cada uno de los lugares donde se encuentre, y también a todos los que están aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.